nombre es Alirangela Sol. El día de hoy vengo a exponer mi trabajo especial de grado, el cual lleva por título Análisis del Acuerdo Bilateral de Transporte Marítimo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Turquía. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Y capítulo 4, análisis e interpretación de la información. En el capítulo 1, planteamiento del problema, nos iremos hacia los orígenes del comercio, el cual se remonta a finales del Neolítico, el cual se basa en la adopción de la agricultura y la ganadería, donde lo que cosechaban eran lo justo para lo que se dedicaban a estas labores. El comercio ha influido de manera importante en el desarrollo económico y a su vez incentiva una relación pacífica entre las naciones. El comercio y la política exterior han estado enlazadas entre sí, ya que la política exterior se ha diseñado en base a los beneficios comerciales. Desde 1948 hasta 1994, con la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la GATT, el cual estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial, es un acuerdo provisional que solo se mantuvo 47 años. Un año después es creada la Organización Mundial de Comercio el 1 de enero de 1995, el cual fue una importante modificación que tuvo el comercio internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este abarcó desde el comercio de mercancías, de servicios y de propiedad intelectual, así como también implementó nuevos métodos de resolución de diferencias. Han tenido que pasar 20 años de la creación de la Organización Mundial de Comercio, el cual fue para la creación del primer acuerdo comercial global, el cual buscaba la simplificación a nivel educativo y la reducción de aranceles. Este se llama un paquete válido. En este resaltaron las aplicaciones de medidas restrictivas al comercio. Es por ello que las relaciones comerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía son de suma importancia, ya que este se posiciona entre los primeros 20 países más industrializados del mundo. El objetivo general de esta investigación es analizar el acuerdo bilateral de transporte marítimo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Turquía. De este surgen los siguientes objetivos específicos, como lo son: 1. Categorizar los acuerdos comerciales vigentes entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Turquía. 2. Establecer los beneficios que se desarrollaron en los convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Turquía. 3. Determinar los medios de control empleados en el desenvolvimiento de los acuerdos bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. Justificación e importancia de la investigación. Con lo desarrollado en la presente investigación, podemos mencionar la importancia de esta en cuanto a la expansión del conocimiento que vamos a obtener, ya que este tema es de gran importancia debido a que los acuerdos comerciales han tomado una importante posición para el desarrollo económico, político y social de las naciones. De igual manera, es importante mencionar que el desarrollo del comercio se produce gracias a la liberación comercial, además de una de prohibiciones y barreras arancelarias. En este sentido, es de mencionar que los acuerdos comerciales buscan el impulso que estos brindan al país, como también incentivan al acceso de nuevos mercados, una norma clara y a largo plazo, así como también competir en los mercados y aumenta la productividad y reduce el costo de producción. Capítulo 2, marco teórico. En él tenemos los antecedentes de la investigación. Según Pérez 2011, en su trabajo de investigación titulado El control constitucional y los tratados internacionales en el Ecuador, este plantea en su investigación del derecho comparado entre las constituciones de Bolivia y Ecuador
debido a sus similitudes y divergencias en cuanto a los tratados internacionales se refiere. Esta investigación pretende delimitar la conveniencia del control priori de los tratados internacionales como método empleado del ordenamiento jurídico internacional de esta Constitución. Ortiz, 2012, en su trabajo titulado El Acuerdo de Cooperación Petrocaribe a la Luz del Alba, TSP, en su investigación busca los objetivos de los avances de los métodos de cooperación energética, en el cual realiza un análisis jurídico de este acuerdo. Defendini, 2015, en su trabajo titulado República de Venezuela, marco legal interno y su impacto versus los tratados bilaterales de inversión extranjera, desarrolla la estrategia china para lograr la multipolaridad y el soft power que se ha empleado de manera constante en los tratados bilaterales. Las bases teóricas. Tenemos que las relaciones internacionales son el conjunto de vínculos relacionados estrechamente con la política, pero también con cuestiones culturales, económicas, geográficas entre dos o más países. La importancia de las relaciones internacionales. La tecnología avanza colaborando y derribando las barreras de comunicación con el objetivo de establecer las relaciones entre naciones. Desde un principio, las relaciones internacionales han estado conectadas a los tratados y los acuerdos, con el objetivo de evitar conflictos entre las demás personas. Es importante definir qué es un acuerdo. Es una determinación que toman dos o más estados, personas o empresas. Como la decisión final de un acuerdo es el fruto de un proceso de negociación entre las distintas partes. Entre los beneficios de un acuerdo comercial se tienen: 1. La mejora de la producción nacional en términos de diversificación, innovación y calidad, lo cual genera oportunidades de empleo. 2. Regulación clara para el intercambio, el cual estimula las cadenas internas de producción. 3. Aumento del acceso de mercados sin barreras arancelarias o no arancelarias. Aquí podemos apreciar este esquema, el cual nos establece la función y la dinámica de los acuerdos y tratados de libre comercio y los beneficios que se tienen de esto, como lo son el acceso al mercado, condiciones justas de competencia, protección a la propiedad intelectual, eliminación de aranceles, marco legal claro, oportunidades de inversión, así como se ve en este esquema. Las bases legales. Tenemos, según la pirámide de Kelso, iniciamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, seguidamente la Carta de las Naciones Unidas y luego la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Según la Constitución, en su artículo 19 y 23, los tratados de pactos y convenios nos establecen las normas internacionales y nacionales, jerarquizan la importancia de la seguridad social, el cual es de carácter de derechos humanos garantizados por el Estado. En su artículo 152, las relaciones internacionales, se establecen y se describen los principios en base a la soberanía e intereses de la República, como defender y mantener la igualdad entre los Estados. En su artículo 154, los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de que el presidente los publique. En su artículo 155, en los tratados, convenios y acuerdos internacionales, todas aquellas diferencias que surjan o se originan mediante la ejecución de estos deben ser solucionadas de manera pasiva. El artículo 301, el Estado se reserva el uso de política comercial. En este sentido, el Estado debe salvaguardar las actividades económicas de las entidades públicas y privadas, y la inversión extranjera se regirá por los entornos similares a la inversión nacional. En la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 102, nos establece que todos aquellos acuerdos y tratados
por parte de los miembros de las Naciones Unidas deben ser anunciadas y reconocidas por su secretario. Asimismo, deben ser registrados en las oficinas de esta organización. De no ser así, no podrán ser invocados ante las organizaciones dependientes de estas. En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, nos establece la importancia de la restricción del uso del derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. También los principios que resaltan en esta convención son el de buena fe, libre consentimiento y la de libre determinación de los pueblos, entre otros. Esta convención busca que se reconozca la importancia de los tratados internacionales, bilaterales y multilaterales en materia de seguridad social. En el capítulo 3, marco metodológico. En él tenemos el tipo de investigación que se empleó en este trabajo de investigación, el cual es documental. Y lo podemos definir como un proceso basado en la búsqueda de recuperación, análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios. El diseño de investigación se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador adopta para cumplir con los objetivos de la investigación. La técnica de recolección de datos. Según FIRA 2006, afirma que se entenderá por técnicas el procedimiento o forma particular de obtener datos de información. El arqueo de fuentes es aquel medio de aproximarse a la problemática en estudio mediante el cual se iniciará la búsqueda de los materiales escritos que tienen referencia a la investigación. La observación documental. La observación está concebida como un proceso de conocimiento científico dadas las características metodológicas de esta investigación. El capítulo 4. Análisis e interpretación de la información. En este vamos a analizar los objetivos específicos, como lo son: 1. Categorizar los acuerdos comerciales vigentes entre la República Bolivariana de Venezuela y gobierno de la República de Turquía. En este sentido es conveniente acotar que las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía son de gran importancia para nuestro país, ya que abarcan desde el punto económico, cultural, educativo, tecnológico, productivo, de seguridad agrícola, ganadería, de comercio, energético, minero, petroquímico, de salud, entre otros, que juegan un papel fundamental para ambas naciones, las cuales han venido fortaleciendo sus alianzas al pasar de los años. El objetivo específico 2 es cuáles establecen los beneficios que se desarrollaron en los convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Turquía. De acuerdo con la investigación realizada, los beneficios de los acuerdos comerciales bilaterales no abarcan solamente el ámbito comercial, sino es que es más extenso de lo que pensamos, ya que puede incidir en la economía y puede reducir y hasta eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias comerciales, al igual que las siguientes: como el acceso de libre barreras al mercado de bienes y servicios, el acceso a mercados cuyas escalas son incompatibles con la capacidad de producción de las empresas pequeñas y medianas, las cuales son altamente generadoras de empleo. En nuestro objetivo número 3, como lo es la determinación de medios de control empleados en el desenvolvimiento de los acuerdos bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía, lo podemos definir como es la Organización Mundial de Comercio, el cual establece los medios de aplicación y estrategia para la iniciación comercial y del comercio internacional, mediante vías unilaterales, bilaterales y multilaterales. Es el sistema de comercio el que es regulado por la Organización Mundial de Comercio, el cual es distinguido por los siguientes discernimientos. 1. Establece un método de normas, disciplinas claras e inexcusables. 2.
Los miembros tienen la potestad de realizar los convenios y un sitio para hacer velar porque se cumplan sus opciones. Las conclusiones y las recomendaciones. Tenemos como conclusión que de acuerdo con la investigación realizada, los acuerdos comerciales bilaterales no abarcan solamente el ámbito comercial, sino es más extenso de lo que pensamos, ya que este puede incidir en la economía, ya que puede reducir y hasta eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Es importante resaltar que los orígenes del comercio se remontan a los finales del Neolítico. En este sentido podemos indicar que los acuerdos son una determinación que toman dos o más estados, personas o empresas. De igual manera es importante mencionar que el desarrollo del comercio exterior se produce gracias que existe una liberación comercial y además de una eliminación de prohibiciones y barreras arancelarias. Es por ello que podemos concluir que los acuerdos comerciales son de vital importancia, ya que estos contribuyen al crecimiento y mejora de los países que lo vayan a realizar y a su vez incentivan al aumento de inversión extranjera. Las recomendaciones de esta investigación son: 1. Promover que los países deban asegurar que sus autoridades competentes puedan rápida, constructiva y eficazmente prestar el mayor rango de cooperación internacional con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y al financiamiento del terrorismo. 2. Deben hacer espontáneamente y siguiendo una solicitud y deben existir una base legal para presentar la cooperación. 3. Incentivar a los países para autorizar a sus autoridades competentes a utilizar los medios eficientes para la cooperación. 4. Las autoridades competentes deben utilizar canales o mecanismos claros para la transmisión y ejecución de solicitudes de información u otros tipos de asistencia. 5. Las autoridades competentes deben contar con procesos claros y eficientes para la priorización y ejecución oportuna de solicitudes y para salvaguardar la información recibida. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi defensa.